Okay, so I'm gonna start this video off in English. So for my English subscribers, I am doing a Spanish video today. I will put the subtitles in while I'm doing the video. But I hope that you guys enjoy it. I hope that you guys could stick around. You guys can learn some Spanish. I've been fucking up the whole entire video. We're learning together. So let me get right into my Spanish speaking. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Rocio y hoy voy a hacer un video en español. Por favor, no me juzguen. Voy a tratar yo de no hacer este video en un desastre porque mi español no es el mejor. Voy a hacer mi cara y mis ojos y todo, y ojalá que les gusten y ojalá que les ayude y ojalá por favor no sean malos conmigo, ¿ok? So hay que comenzar este video. Ok, chicos y chicas, voy a empezar con mi base de Makeup Forever y me la voy a poner en toda mi cara. Voy a hacer una brocha primero para que me haga muy bella. Por favor no se olviden de su neck porque quieren hacer un tono, no 3 o 4. Y luego voy a agarrar mi esponja y voy a empezar a difumir mi base. Y soy rebelde. Y soy rebelde. ¿Recuerdan de la telenovela de La Rebelde? Siempre cuando llegaba de la escuela la miraba. Y luego lo ponieron en el Netflix, pero nomás tienen Season 1. ¿Para qué quiero ver más la Season 1? Quiero todos. No se hagan, pinche Netflix. Ok, mis amiguitos y mis amiguitas. Voy a usar mis correctores en MUFE y Covergirl. Me gusta mezclar los dos. MUFE es como mi tono de piel y luego el de Covergirl está más, ¿cómo se dice? Light. Más claro. So, por eso me gusta mezclar los dos. Y luego voy a poner tantito en la nariz. Y luego aquí, y aquí, y aquí. Y luego vamos a difuminar. Es que difuminar, yo como que soy yo pendejita, no sé decirlo bien. El Google Translate siempre me ayuda a decir palabras que no sé cómo decir tan bien. Luego también a veces cuando le estoy hablando a mi mamá o a mi papá, uso siempre Google Translate porque sí ayuda. Ok, voy a agarrar mi polvito. Este es de una compañía que se llama Pretty Vulgar. Apenas lo agarré, solo quiero usar. Lo quiero tratar y lo voy a poner aquí abajo de mis ojos. De mis ojitos bien linditos, bien preciosos, bien chiquitos. Y luego me voy a poner tantito en toda mi cara para que no se me mueva mi base. Yo tengo la piel bien seca, so no me pongo tanto. De verdad que tenía bien mucho miedo de hacer este video en español porque yo les estoy diciendo soy bien pendejita y hay palabras que no puedo decir y ustedes ya saben que la gente es bien juzgosa. Por favor no me juzguen, yo estoy tratando, ¿sabes? Hice este video como 3 o 4 veces porque no lo podía hacer bien y no podía hablar bien y me dio bien muchos nervios. So, por favor, no me juzguen, yo estoy tratando. So, voy a agarrar un setting spray. Aquí dice que se dice base revitalizante. Sí, no se dice, ¿verdad? Pero voy a agarrar un setting spray. Me gusta echarme tantito porque cuando te echas tantito de este y luego pones tu highlight, te hace más ¿cómo se dice esa palabra? Intense. Aquí lo voy a poner en español, ¿ok? Voy a agarrar el de Anastasia. Este me gusta bien mucho porque tiene uno aquí que está rosita. So voy a agarrar mi brocha y lo voy a poner aquí arriba de mi cachete. Se me ve bien bonito. ¿Y ves cómo se mira como rosita? A mí me gusta bien mucho cuando los iluminadores tienen color. Y luego aquí mis labios, aunque tenga un granote bien grande, no me importa. ¿Qué le llamamos? Le llamamos José. El José no se quiere ir. Ok, mis amigos y mis amiguitas. Ok, voy a con contour definir mis cachetes y a mí me gusta usar este de Too Faced. Apenas lo agarré, es nuevo y se mira así y huele bien bonito. Se llama Pineapple Sun y mi brocha de Morphe. Y nunca lo hago tan perfecto porque al cabo lo voy a ir a limpiar ahorita, eso no importa. A mí me gusta, yo soy bien loca con el broche, you know. So también en mi cabezota bien grandota aquí, nomás me estoy poniendo tantito más. Ok, so voy a agarrar tantito más polvo en mi esponja y voy a definir mi contour.
así, y lo dejo sentar ahí por un rato mientras me hago los ojos también. Ok, so voy a hacer mis cejas y ahorita regreso. Ok, mis amiguitos, porque dice amiguitos y amigas, pero es que, like, ¿qué les llamo, you know? Sí, ya hice este ojo y ya me hice mis cejas. Yo estaba viendo unos videos para que me ayude a hacer este video porque hay unas palabras de maquillaje que yo no sé decir, y los videos que me ayudaron bien mucho a mí son los videos de Giovanni Romo. Ella hace bien muchos videos en español. Ustedes los que quieren videos en español, por favor ve a ver sus videos. Sus videos me ayudaron bien mucho, y yo creo que no podía hacer este video si no vi sus videos. So voy a dejar su canal y todas sus páginas de Giovanni en la description. So por favor ve y cheque sus videos. Gracias Giovanni porque soy pendeja. So ya puse mi primer. Este es de P. Louise. Este es mi favorito. Este es el que uso todo el tiempo. Siempre quieres usar uno para que tus sombras estén muy ¿cómo se dice pigmentation? Hold on. Pigmentation. No. Pigmentación. Pigmentación. Oh, so siempre quieres usar un primer para que tus colores estén. Pigmentación. Yes. Y las sombras que vamos a usar son de mi hermana, el James Charles. So a mí me gusta empezar con la sombra más oscura. So esta la voy a poner en mi crease de mi ojo aquí con una brocha de Morphe en el número M441, y luego vamos a difuminar la sombra. Se mide bien y bonita, y a mí me gusta poner la sombra poquito a poquito y luego difuminarla. Luego voy a sacar la sombra tantita para acá afuera en el exterior del ojo. Luego voy a tomar una sombra más clara y voy a difuminar el color oscuro que usé ahorita. Se mide nice and blended. A mí me gusta poner mis sombras hasta mi brow bone aquí. Me gusta llenar todo el espacio de mi ojo que tengo, pero tú puedes hacer tus ojos como tú quieras. De verdad que no hay reglas al maquillaje. Tú haz lo que te da tu reputa. No, I'm just kidding. No, este video lo va a ver mi mamá, so no quiero que me regañe. Luego voy a agarrar el morado que está en esta paleta y lo voy a poner aquí abajo en el exterior de mi ojo y luego en mi crease para que se mire más oscuro, nada más tantito. Y esta es la brocha de Morphe y es el M433 que voy a recoger este color rosita bien bonito y lo voy a poner aquí. Está bien. Oh my god, está bien bonito. Por tu maldito amor. Y luego voy a difuminar los dos así tantito porque se miden bien bonitos. So busqué como decir waterline o sea esta parte de los ojos aquí, y eso es lo que yo encontré. Yo no sé si está bien. Ojo de línea de flotación. Ojo de línea de flotación. So eso es lo que voy a decir. So voy a poner este morado en el ojo de línea de flotación así tantito nomás, y luego voy a difuminar lo más. Luego el color rosita lo voy a poner acá arriba para que se mire bien bonito. Y luego voy a agarrar mi sticker de estrellitas y lo voy a poner aquí. Por favor, quédate, por favor, no seas pendejita. Si me siguen y han visto mis videos o mis looks, saben que a mí me gusta ponerme la estrellita aquí y luego con una sombra blanca me gusta ponerla aquí y en mis ojos. Me gusta poner bien mucha sombra para cuando me quite la estrellita quede la marca de la estrellita allí. So por eso siempre me pongo bien mucha sombra. Mira cómo tengo las pinches greñas. Jole. A ver, a mover la colita. Si no la mueven se van a poner muy malita. Ok, so me puse bien mucha, pero ahorita la vamos a difuminar tantito, nomás así, para que no se mire tan feita, o sea, ya saben el pedo, o sea. Con unos tweezers me voy a quitar la estrellita. Sí, me la quito. Y allí me queda
la estrellita. Y voy a agarrar la mascara de Remo. Me gusta bien mucho sus mascaras. Y yo soy bien coda. So a mí me gusta agarrar las mascaras de la Walmart o Target. Porque cuestan como $3 o $4. Yo no voy a estar gastando $20, $30 en una pinche mascara. No, 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 no. Aquí nosotros en esta casa somos codos. Voy a poner tantito aquí. Ok, me voy a poner mis pestañas de mentiritas. No, de postizas. Ok, me voy a poner mis posticitas. Estas son de la compañía Dede Lashes en el style número 4. Y son muy dramáticas, pero están bien bonitas. Por eso me gustan. Oh my god, mi papá. Parece bocina ese señor. Yo no le puedo decir nada al cabo porque como esta es su casa. Y luego para los labios me gusta linear mis labios con el lápiz de Morphe y se llama Sweetheart. Y lo pongo en todo mi labio. Y luego me gusta agarrar el gloss de la Rihanna. Me gusta poner esto en mis labios. Y ya estuvo la cosa. Ya acabamos. Por fin. Ya acabamos. Ojalá que le gustaron el video. A lo mejor hago más videos en español. Por favor no me juzguen, ¿ok? Esta era mi primera vez y de verdad que sí traté. So, si le gustaron, por favor dime en los comentarios abajo. Y los quiero bien mucho y gracias por venir a mi canal. Bye.